pues buenas tardes. Aquí nos reunimos para hablar y exponer los resultados de un proyecto Fondart que se llamó Patrimonio Gastronómico y Culinario de los Carmelitas en Chile, el caso del convento de Chillán. Esto pertenece al Fondo Regional de Biobío, en la línea de gastronomía y arte culinario, y yo he sido su directora de proyecto, en la cual pues hemos avanzado en un bonito capítulo sobre la historia de la cocina y la alimentación de nuestro país, además concentrado en una región fuera del centralismo santiaguino, que siempre nos ha afectado para todo efecto, ¿no? Yo, conforme ha pasado el tiempo, este proyecto le he denominado pues de la ruina al rescate, dado que este proyecto se hermana con otro proyecto previo y paralelo, que es el rescate del archivo, la biblioteca y la documentación del convento carmelita de la ciudad de Chillán. Ya, cabe indicar que este convento, que fue fundado entre 1910 y construido entre 1910 y 1913, fue fundado por los padres carmelitos descalzos procedentes de España, de las comunidades de Navarra. De Navarra procedían los sacerdotes y monjes carmelitos que se asentaron en nuestro país a principios del siglo XX, siendo los primeros carmelitos varones, dado que desde la colonia solo teníamos conventos carmelitos femeninos y que perviven hasta el día de hoy. ¿Ya? Este convento, seminario y además iglesia y parroquia funcionó entre 1904 y 1972 con seminario, y hasta el año 2010 como iglesia con parroquia. ¿Ya? Año en que en marzo de ese año el terremoto pues afectó gravemente las infraestructuras de la iglesia y del convento aledaño. Ya aquí podemos ver algunas de las fotografías del estado actual de este convento, que es bastante ruinoso. Ya, afortunadamente, en el año 2011 se declara monumento nacional y evita que esto sea derruido. ¿Ya? No obstante, paralelamente, otros historiadores se encargaron del rescate de la documentación que ya existía, que se veía seriamente amenazada por el destrozo, por los escombros, por las humedades, por todo el menoscabo medioambiental que afecta a todo lo que es papeles, libros y documentos. ¿Ya? Esto nos permitió pues acceder a 5 libros completos de Liber Aseptis Spectrum, como se llaman los libros de entrada y salida del economato del convento carmelita. Ya, estos libros que van entre 1904 y 1972, hasta que se termina el convento por falta de vocaciones, y estos son trasladados a otras comunidades. Tenemos unos libros que nos informan detalladamente de todo lo que fueron las compras diarias y mensuales que afectaban la economía del convento, y entre ellas lo que a nosotros nos importa y nos convoca son las compras que tienen que ver con el ámbito de la alimentación y la cocina, también en su ámbito material. ¿Ya? Cabe indicar que la alimentación del convento cumplía ciertas disposiciones de la regla carmelitana conventual, que estaba casi exenta de carne. Es una cocina ligera y equilibrada, pero que pues solo tiene consumo de productos cárnicos en contadas y mencionadas ocasiones, muy limitado, ya sea por algún tipo de festejo, principalmente porque hubiese alguien enfermo y necesitara algún tipo de proteína cárnica animal, o bien pues porque había alguna visita o se le hiciese algún regalo. ¿Ya?
hasta los años 70 nos permite ver la evolución de la cesta alimentaria y de la relación que existe entre esta cesta alimentaria y un colectivo que se mantiene, ¿ya? Pocas veces podemos acceder a este tipo de información tan detallada y determinada para poder derivar una dieta de un grupo. En este caso no solo son los monjes y los sacerdotes, sino que también los seminaristas que vienen muy de cerca, gente de la región o de otras regiones que deciden ir a formarse como monje o como sacerdotes dentro de la orden, ya, y que van a impregnar poco a poco las costumbres alimentarias que se trasladan originalmente desde España, ¿ya? Lo interesante, para poder entender un poquito este contexto de por qué se da este modelo de alimentación, cabe explicar que el Monte Carmelo, que es un monte que está en Haifa, en la ciudad de Israel. Aquí podemos ver el mapa donde está ubicado el Monte Carmelo en la actualidad, ¿no? Que es más visitable el templo, ¿ya? Y el escudo de los carmelitos que dice Celo celatum sum pro domino deo exercitum. Me consume el celo por el Señor, el Dios de los ejércitos. Y esto tiene que ver con el hecho de que los fundadores en el siglo XII de la orden carmelitana van a ser ex soldados cruzados europeos que partieron a defender los santos lugares y se quedaron en el Monte Carmelo en forma de eremitas que se dedicaban a la oración, al ayuno y a la lectura de la palabra de Dios, ¿ya? Este es el origen de la orden a partir de ex soldados. Por eso ese nombre está en el escudo hasta el día de hoy de la orden carmelitana, ¿ya? Y van a tener como modelo omnipresente la figura del profeta Elías. El profeta Elías, que aparece en el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, aparece en esta historia en el siglo IX a.C. 9 y 12, 13, son casi 24, 25 años, 23 años, de anteriores a la orden carmelitana, ¿ya? Pero va a ser la figura que inspira el modelo. El jardín del Monte Carmelo, que se llamaba el jardín de Palestina o de Israel, ¿ya? Va a ser el lugar donde San Elías se sitúa a vivir a modo de los eremitas que le van a imitar en el siglo XII, ¿ya? Viviendo una orden de pobreza, ayuno y oración y devoción a la Virgen del Carmen, ¿ya? Inspirado en esta figura siempre representado de manera muy famélica, porque él practicaba el ayuno y la oración, tanto así que en algunos momentos se relatan 2 milagros que le hace Jehová a San Elías cuando ya lo ve de fallecer, que es que en un momento baja un ángel con una hogaza de pan y lo alimenta, y en otro momento San Elías es alimentado por los cuervos. Hay numerosas representaciones artísticas que nos muestran. Tenemos aquí una del siglo XVIII de Juan Valdés, que está en Córdoba, en España, y otra de San Elías, un cuadro anónimo del siglo XVIII que está en el Museo del Prado de Madrid, ¿ya? En el siglo XII, cuando se establecen estos eremitas, estos nuevos eremitas, estos soldados santos que van en la cruzada y deciden quedarse, ¿ya?, a inspiración del profeta Elías, hacia 1209, fines del siglo XII y principios del siglo XIII, más específicamente en 1209, el patriarca de Palestina les da una regla para vida conventual para eremitas, como comunidad religiosa y luego como orden religiosa, bajo el lema Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo,
también llamados los carmelitos de la antigua observancia. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene esto? Pues para nuestra investigación, una importancia vital porque es el hilo conductor que nos va a decir por qué los carmelitas están comiendo lo que comen en este siglo XX. ¿Ya? Tras los distintos procesos en el siglo XIV, el siglo XV y ya llegando al siglo XVI, ciertas órdenes religiosas habían experimentado cierto desorden y cierta desalineación con sus líneas originales de la regla primitiva, que así se le conviene llamar. ¿Ya? Y es aquí cuando aparecen dos figuras claves para el mundo carmelitano, que van a ser Santa Teresa de Ávila, ¿ya? Y San Juan de la Cruz. Ambos van a ser los reformadores importantísimos de la rama femenina y masculina para volver a los inicios, a la regla primitiva, ¿no? Que se le llamaba a la imperación del siglo XII. ¿Ya? Y en este cambio, en este nuevo modelo que implementan ambos santos, ambos doctores de la Iglesia, ambos reconocidos ascetas y trabajadores y fundadores de órdenes y conventos, sobre todo en España, ¿ya? Van a tener como inspiración volver a esa presencia del profeta Elías con una austeridad en la alimentación, ¿ya? Porque sentían que esto se había relajado y que en los conventos donde pues había gente de la nobleza que había accedido, que tenía cocineras, que tenía sirvientes, pues no estaban cumpliendo con lo que era la orden en sus inicios y su inspiración principal, ¿ya? Tanto así que Santa Teresa, dentro de su reforma, pues dice que todos tienen que trabajar hasta las más mínimas labores, y estando ella friendo una sartén con huevos, una imagen que ha sido altamente representada en la pintura religiosa, entra en un éxtasis místico, pues hablando con Jesús, y cuando vuelve y despierta y las hermanas la reconocen y la ven que ha vuelto de ese éxtasis, ella acuña una famosa frase que va a ser parte del estigma carmelitano, teresiano, entre los pucheros también ante el Señor. Es decir, aquí somos todos tan humildes que necesitamos todos pasar por las más mínimas tareas del convento, pues en un acto de devoción y un acto de entrega, porque ahí también anda el Señor. Y esto lo traduce también a otras actividades dentro de la orden, ¿ya? Entonces, pues, dentro de este nuevo modelo de la orden reformada de los carmelitos, va a aparecer, pues, luego esta nueva fundación en Chile, 3 siglos más tarde, 4 siglos más tarde, con esta llegada de curas y monjes españoles de la provincia de Navarra, a la cual le pertenecía el Cono Sur como modelo administrativo. ¿Ya? Ellos se instalan en la ciudad de Chillán, pues erigen el convento prácticamente con sus propias manos. De hecho, uno de los propios frailes, el fraile Rufo de San José, va a ser el arquitecto y que va a dar las directrices de la construcción, y va a aprovechar de diseñar un modelo que ya está un poco en decadencia en Europa, pero que seguía siendo bastante interesante para ellos, que era un modelo de arquitectura gótico florido tardío, que se le llama, ¿no? Importante porque además tiene unas importantes vidrieras vitrales con imágenes de los santos, de la vida de San José, la vida de la Sagrada Familia, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y del profeta Elías, que van a estar pues alrededor de todas las 2 naves laterales de esta iglesia, que están hasta el día de hoy, y además fueron elaborados por un destacado artista chileno. Antes se había pensado que era un artista europeo, que es Ernesto Büttner, ¿ya? Lo que le da pues un tremendo valor patrimonial, ¿ya? En el convento lateral, que funcionó hasta 1972, pues siguió siendo un centro de devoción
pastoral y eje de adoración de la Virgen del Carmen, tanto con la Cofradía de la Virgen del Carmen como la Cofradía del Niño Jesús de Praga, ¿ya? Hasta que deja definitivamente de funcionar en el 2010 a causa del terremoto. Teníamos ahí numerosas devotas que participaban de esta cofradía de la Virgen del Carmen, del mes de María y de las diversas actividades que existían en torno al convento. Pues bien, cuando llegamos a la cocina de los Carmelitos de Chillán, nos vamos a encontrar con estos libros que nos van a dar un detallado quehacer diario. Están separados mensualmente para separar los costos, las compras y las salidas. Es decir, si había un gasto de pagar algún albañil, algún maestro extra, algún pintor, alguien que tuviese que hacer alguna reparación de fontanería, de gafitería, ¿ya? O bien, pues, están las compras de las cosas de ferretería, carbón, velas, carbón para los inciensos de la misa, pero también carbón para el funcionamiento de la chimenea. Y pues muy rara vez, como dijimos, pues dentro de esta línea de austeridad, pues aparece compra de algún pollo, algún cerdo, porque dentro de los preceptos más importantes de la regla carmelitana es que la dieta está exenta de carne. ¿Ya? Cabe indicar que pues aparece que se compra afrechillo y maíz, de lo que deducimos que tenían gallinas, pero también está la compra de huevos, ¿ya? Pero los contingentes más importantes están en la línea de los abarrotes, ¿ah? Y pescado para suplir las deficiencias nutricionales en términos de proteína que pudiese tener la abstinencia de carne. Recordemos que para esto hay dos cosas importantes. Una, la regla conventual carmelitana exenta de carne, y dos, que es lo más importante, que el año litúrgico tenía prohibida el consumo de carne en los 40 días de la Cuaresma, más todos los viernes de vigilia. Por lo tanto, pues esta dieta se acomodaba perfectamente a los requerimientos del año litúrgico y además permitía pues cumplir con los requerimientos de austeridad que no necesariamente estuviesen reñidos con una mala alimentación, ¿ya? Hay compra de aceite, de abarrotes, de arroz, de fideos, de azúcar, de licores, de conservas, de agua potable y agua mineral, ¿ya? Y aquí una de las cosas que se lleva más el presupuesto es la compra de pescados. Ya se mencionan básicamente cinco variedades. Va a ser el bacalao, salado por lo general, salado desecado, ¿ya? Congrio, fresco o seco, ¿ya? La merluza y el salmón, y una serie importante de conservas de pescado y marisco, ya donde aparece el jurel, nuestro famoso jurel tipo salmón, conocidos por todos, que antes la etiqueta decía jurel similar al salmón. La verdad es que nunca he podido averiguar de dónde viene dicha apropiación, porque son dos pescados que no se parecen en nada, ¿ya? Ni en contextura, ni en sabor, en fin. Pero parece que eso le daba cierta categoría al pobre jurel, que hoy en día pues bastante falta que nos hace, ¿no? El salmón al natural o enlatado, que también se pudiera conseguir para, pues, sobre todo para las cenas de la noche, que solían ser cenas muy ligeras, ¿ya? En las conservas de mariscos se aprecia el jurel tipo salmón que estábamos hablando, las anchoas, sardinas en aceite o con tomate, calamares y mejillones, ya al natural o en aceite
o en salsa de tomate que se le llamaba a la marinera, ¿ya? Con pimiento y ajo, ¿ya? A partir de este tipo de compras, ellos desarrollan una dieta a partir de platos de pescados, donde una de las cosas que más se destaca, porque es una herencia de receta como tal, del potaje carmelitano, que se le llama, que es un guiso de garbanzos, un potaje de garbanzos de invierno, que suele llevar espinacas o acelgas, ¿ya? Trocitos de bacalao desalado y huevo duro. Ya este era el típico plato de Cuaresma, además que se solía comer los viernes en la península, y los sacerdotes españoles que vienen y se instalan en Chillán pues traen sus recetas. La otra receta que solían traer y desarrollar bastante era el bacalao a la vizcaína, que es con una especie de salsa de tomate con pimientos rojos, ¿ya? Y pimentón, que nosotros le llamaríamos ají de color, que son pimientos secos y triturados, pimentones rojos, ¿ya? Patatas con diversos pescados, ya fuera con salmón, con congrio o con merluza, con cebollas y perejil, ya un guiso contundente que tiene un poco de caldo, ya donde pues es como una especie de estofado de pescado, donde hay más patatas, suele haber más patatas que pescado por lo general, ¿no? ¿Ya? Pero es muy saciador, ¿ya? Y también los clásicos, pues sopas y caldillos de marisco y pescado, donde había almejas, a veces mariscos, por lo general almejas, choritos y algo de pescado, por lo general merluza o congrio, ¿ya? Y estos dos pescados también se solían preparar en salsa verde, que era una salsa hecha en base a un sofrito de ajo, caldo o agua, perejil y un poco de harina para que esta salsa espesara. A veces se le echaban arvejitas, a veces se le echaban un poco de patatas, pero en general la salsa verde solía acompañar el pescado solo y probablemente algún tipo de guarnición, aun cuando en sus inicios no son mencionadas ni por los curas ni aparecen el concepto de guarnición que nosotros entendemos hoy, es decir, acompañar con algún hidrato de carbono, ya fuera arroz, papas o fideos o pasta, porque no era la costumbre además, y no es la costumbre hasta el día de hoy en España. Y estas recetas habían sido importadas básicamente por ellos, que a su vez eran los propios cocineros, ¿ya? Entonces, pues estos pescados se consumen así en salsas, en caldos y en guisos que fueran contundentes, porque solía ser un plato único y tradicionalmente mezclado con verduras. También está otra variante que son las legumbres, huevos y guisos de campo, donde tenemos porotos de invierno, frijoles, porotos de verano con los porotos granados, con tallarines, después también con arroz, garbanzos, lentejas, sopas y cremas de verdura, donde servía la verdura durante mucho tiempo. Tampoco en aquellos años había mucha disponibilidad de máquinas que lo trituraran, pero servían durante mucho tiempo y además servían para alimentar a gente que tuviese problemas de estómagos delicados o tuviese gente mayor con problemas de dentadura, es decir, una crema de verduras resultaba consistente y contundente. Por lo general se le echaba un poco de pan para espesar y para que le diera un poco más de solidez a este plato, ¿no? Y platos como carbonadas, pero sin carne, hoy día hablaríamos de una sopa de verdura mixta, ¿no? En la cual pues hay papas, hay calabaza, hay repollo, hay maíz, muy poco, ¿no? El maíz básicamente se le consideraba, no era una gran, no se le tenían muy alta estima a partir especialmente del grupo de los españoles, pero sí las papas, la zanahoria, el zapallo, los pimientos, las acelgas, los tallos de las alcachofas, los espárragos
y pues más adelante pues también empiezan a consumir, conforme se hacen más populares y más asequibles, guisos con fideos. Ya fideos en sopa, en caldo con verduras, con zapallitos italianos, con berenjena, con papas. Guisos que son muy sabrosos, contundentes, alimenticios y que la única salvedad que tienen es que no contienen carne de ningún tipo. No obstante, pues son contundentes, por lo que por lo general se les solía poner huevo picado duro o bien algún huevo frito que acompañase el arroz o ciertos guisos como pues sopas con huevo desliado para espesar un poco y que le dieran contundencia. ¿Ya? Cabe indicar que cuando los padres, los sacerdotes salían de viaje, eh, tenían la obligación de comer y aceptar lo que se les ofreciera. Con un acto de humildad, pues ellos comían lo que los lugareños le pudieran ofrecer al curita que llegaba a efectuar bautizos, comuniones, confesiones, bendiciones, etcétera. Entonces, pues ahí pues sí comían carne. Relata muy graciosamente el padre Pablo que durante una semana casi completa, estando de misiones, le tocó comer pollo arvejado en todas las casas que fue. Pareciera que ese pollo arvejado era un plato para agasajar a alguien. La presencia del cura sentado en tu mesa pues necesariamente implicaba distinción. Ya implicaba que se estaba recibiendo a alguien importante dentro de la sociedad de aquel momento. ¿Ya? Entonces comían cazuelas, pantrucas, charquicán con carne, pues asados o lo que se le ofreciera. Ahí no había escrúpulos ni contemplación con la regla. ¿Ya? Durante los desayunos y las onces, las meriendas, pues por lo general había consumo de leche, café granulado de polvo, mucho café de higos tostados y molidos, un café que ahora se ha estado recuperando, pero que pues había caído en desgracia por ser considerado pues no café. Evidentemente no es café, es como un sucedáneo a partir de higos tostados, ¿ya? Y en algunas ocasiones especiales a veces se preparaba algo de chocolate, ¿ya? Por lo general en todos estos hay pan, y una de las cosas con las que se solía acompañar el pan solía ser el dulce de membrillo. Quesos locales frescos, un poco más maduros, tipo chanco, pues cuando había y se podía disponer de ellos, ¿ya? Los huevos no se ocupaban en el desayuno, se ocupaban para hacer más contundentes los platos de la comida o la cena, en el caso de las sopas, ¿ya? Pero por lo general son desayunos y meriendas muy ligeras, en las cuales en algunas ocasiones se preparaba algún bizcocho, con la receta de las monjas carmelitas de Sevilla, que era un bizcocho un bizcocho clásico, en base a huevos, azúcar, harina, poco más, y que solía llevar fruta de temporada, ya por lo general manzanas, ¿ya? En las cenas y en los tentepiés, que solían ser bastante austeros y bastante ligeros, muchas veces se disfrutaba de una austera sopa de ajo, que era un sofrito de ajo, agua, pan frito desliado y un huevo. ¿Ya? Por eso decíamos que en los desayunos pues no estaba la presencia de una paila de huevos o algo más contundente. ¿Mm? En las cenas y los tentempiés nocturnos se solía también repartir algunas raciones de frutos secos, frutos del país, nueces, almendras, higos secos, con mucha frecuencia, pasas, orejones de manzana, y albaricoques, damascos secos que se solían tener dentro del convento y se compraban además frutos secos, frutos del país, y aceitunas, pues, y ahí se solía repartir pues un poco de vino o algún tipo de licor antes de irse
a acostar y a cenar, no solo además con los fines de compartir antes de irse a dormir una copa de vino o una copa de licor, sino porque además los inviernos en la zona son, hasta el día de hoy, son bastante fríos. Es un lugar donde no había calefacción y por lo tanto pues a todos les sentaba bien al cuerpo una copita de anís, una copita de benedictino o una copita de vermut, tradicionalmente el cinzano que se importaba de Italia, que después también se produjo aquí. A veces se consumían licores como el bitter, que eran digestivos y que ayudaban a la gente que pudiera tener algún malestar estomacal. Y también se bebía cerveza y malta, ¿ya? Cerveza y malta, pero no solo con fines de beber, sino que recordemos que hasta el día de hoy, pues, la cerveza y la malta, pero sobre todo la malta, es una mezcla de cereales y agua, donde pues lo más importante es que ahí hay incluso un valor nutricional dentro de la cerveza. Se dice que la cerveza engorda y efectivamente es así, porque es lo mismo que el pan, cereal y agua, y fermentación y levaduras en distinta proporción de agua, básicamente, ¿ya? Recordemos además que en el campo se servía servir la malta mezclada con huevo o con harina tostada o con leche a las embarazadas o a las mujeres que estuvieran en periodo de lactancia, ¿ya? Es decir, no tienen la connotación de alcohólica del día de hoy, ¿ya? Además se consumían vinos espirituosos y licores como el coñac, vinos delicados, añejos de mesa, tanto para la mesa como para lo que se usara en la misa, ¿ya? Es decir, solían tener algún vino dulce hecho de pasas o añejado a base de uvas moscatel. Recordemos además que estos licores, vinos espirituosos, destilados, no solo forman parte de una bodega como tal, como la entendemos hoy, sino que también están bordeando lo medicinal, es decir, en el caso de algún resfrío, algún constipado, alguna gripe, pues lo más probable es que se tomase una leche caliente con aguardiente o con coñac, pues hay un importante factor medicinal ligado al alcohol, ya que no tiene que ver necesariamente con un alto consumo de bebidas alcohólicas propiamente tal, ¿ya? Y esto se hacía, como digo, normalmente en la noche antes de ir a acostarse, que resultaba pues muy reconfortante, ya después de un largo día de trabajo que empezaba muy temprano, cerca de las 5 de la mañana. Por último, y una de las compras más destacables que aparecen dentro de nuestro estudio es el pan. El pan de cada día, que se nombra tal cual, pues representa no solo la ligación con el alimento diario y cotidiano y el sustento que tiene el ser humano desde tiempos ancestrales, sino que también lo liga con pues ese San Elías que es alimentado con una gasa de pan por los ángeles, que es alimentado también con pan por unos cuervos que le traen unos trozos de pan, o por propio San Elías, que es el primero que hace el milagro de la reproducción de los panes que más tarde hará Jesús, ¿ya? Para alimentar al hombre. Está también la dimensión espiritual que concierne a el consumo del pan. El pan es el pan de la vida, el pan de la Eucaristía, el pan que alimenta tanto el cuerpo como el alma, ¿no? Y si bien es cierto, pues en el convento no se realizaba el pan, no consta que se compre insumos para hacerlo. Sí hay un notable gasto de pan para el convento mensual de un importante valor, ¿ya? Hay un importante gasto en la compra de pan que se hace en el entorno local. Y a modo de conclusión quiero decir que
que este pan grafica el hecho de que la presencia de ese convento movía una cierta economía local. Ahí hay un contingente de personas que se tienen que alimentar, que se alimentan diariamente, que hacen las 4 comidas, ya que además invitan cuando hace falta y convidan cuando hace falta. Ellos acceden a un consumo con los pescaderos locales, con los verduleros locales, con los almaceneros y la bodega, todo lo que es de la despensa y las panaderías locales. Es decir, hay un ecosistema alimentario propio de cercanía. Hay una dieta vegetariana, es decir, muy propicio a lo que entenderíamos hoy como una dieta saludable o muy baja en carne, ¿ya? O de proteínas animal con lo justo y necesario, pero además que no está reñida con una malnutrición o una mala alimentación, ¿ya? Es decir, si pudiésemos ponerlo en palabras contemporáneas, la dieta carmelitana pues tiene mucho de moderno y de las necesidades actuales alimentarias, en la necesidad de bajar nuestro consumo de carne, alimentarnos con productos de cercanía y de temporada, ya a aumentar el consumo de frutos secos, el de pan de harinas normales y no refinadas. Pues poco a poco se fueron incorporando los panes nacionales, la marraqueta y la yuya, pues, pero en un principio aparecen tortillas y pan amasado, ¿ya? Pero una dieta mediterránea, una dieta donde hay aceite, hay pescados, hay verduras, hay hidratos de carbono, hay legumbres, hay frutos secos, hay fruta, y que además se mueve con las necesidades de un contingente importante de personas y con una dieta bastante saludable. Los carmelitanos pues podrían ponerse muy de moda con esta dieta, porque está muy bien planteada, ¿ya? Y es especialmente significativo que podamos tener un contingente de datos que nos muestre que en Chile, pues en ciertos sectores, pues se practicaba una dieta bastante balanceada, bastante rica, bastante compenetrada en la comunidad local, con cercanía, y pues que satisfacía todos los requerimientos nutricionales que necesitábamos, ¿ya? Cosa que 30 años más tarde había desaparecido casi por completo en casi toda la sociedad chilena. Es decir, estamos hablando aquí de mediados de los años 70, y si nos trasladamos 30 años más allá, el cambio había sido absolutamente radical. Muchas gracias y espero que esto les haya interesado y lo hayan podido disfrutar como lo hemos disfrutado quienes hemos tenido el placer de investigar estas materias. Muchas gracias.